Buenos días, queridos estudiantes, una semana más con ustedes, acompañándolos en estos pequeños videos. Esperando que todos se encuentren muy bien con la bendición de Dios y todos estén tomando las debidas precauciones para evitar el contagio del COVID-19. Sin más que decirles, vamos a ver nuestro tema de hoy. La semana pasada hablamos sobre la rama de la ciencia que es la física, ¿cierto? ¿Qué es la física? Habíamos visto, ustedes hicieron una línea de tiempo sobre los orígenes de la física. Quienes iniciaron con el estudio de la física fue Aristóteles, ¿no es cierto? Quienes tenían, ¿no? Una visión del fenómeno que ellos observaban en ese tiempo, que era sobre la Tierra, su forma y todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Nuestro propósito de hoy es conocer las unidades de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, comprobar si una fórmula es dimensionalmente correcta y definir si su magnitud física es vectorial o escalar. Entonces, vamos con nuestro proceso. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, en los que no hay ningún cambio en su composición. Ahora, este cambio de composición o el estudio de los fenómenos naturales va a ser también, nos va a dar origen a las magnitudes físicas. ¿Y qué son las magnitudes físicas? Son cantidades de un sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. ¿Cuáles son estas magnitudes físicas? Por ejemplo, la longitud, la masa, la capacidad de un recipiente, el tiempo, el volumen, la superficie. Las magnitudes físicas se clasifican por su origen y por su naturaleza. Por su origen son fundamentales y derivadas. Por su naturaleza son escalares y vectoriales. Vamos a ir al estudio de esta primera parte, por su origen. Por su origen tenemos que son las magnitudes físicas fundamentales. ¿Cuáles son estas magnitudes físicas fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancias y la intensidad luminosa. Ya son las magnitudes fundamentales. De estas van a surgir las magnitudes derivadas, como el área, la superficie, el volumen, la velocidad, la aceleración, la densidad de corriente y la luminosidad. Vamos entonces a ver el sistema internacional de unidades. En las magnitudes físicas fundamentales, como ya les hemos dicho, es la longitud. La longitud, su unidad es el metro y el símbolo va a ser una M minúscula. La masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es una K con la G. El tiempo se va a medir en segundos y su símbolo es la S. La temperatura se mide en Kelvin y su símbolo es la K. La intensidad de corriente se mide en amperios y su símbolo es la A. La cantidad de sustancia se mide en mol, ¿ya? Y su símbolo también es el mol. La intensidad luminosa, su unidad es la candela y su símbolo es CD. Esto es las unidades fundamentales. En las magnitudes derivadas vamos a tener el área. Su unidad es el metro cuadrado. El volumen es el metro cúbico. La velocidad, metro por segundo.
La aceleración es el metro por segundo al cuadrado, la densidad es kilómetro por metro cúbico, la densidad de corriente es amperio por metro cuadrado y la luminancia es candela por metro cuadrado. Estas son sus unidades. Ahora, vamos a pasar a un análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Este análisis dimensional estudia la relación entre las magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Para qué sirve? Sirve para expresar las magnitudes derivadas en función con las fundamentales. Sirve para verificar la veracidad de una fórmula física. Y el análisis dimensional da origen a las ecuaciones dimensionales. Atentos aquí. Las ecuaciones dimensionales son aquellas igualdades matemáticas que sirven para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas. Para las ecuaciones dimensionales vamos a tener en cuenta tres razones, tres propiedades. Si la ecuación dimensional es un número, es pi, es coseno o es logaritmo, la igualdad siempre será 1. ¿Ya? Siempre será 1. Si la ecuación dimensional tiene una magnitud física, no cumplen con las leyes de la adición y sustracción. Aquí no hay que yo sume, ¿no? 2m más 4m me va a dar 6m. No. Resta y suma no se cumplen aquí en las ecuaciones dimensionales. Lo que sí se cumple es el principio de homogeneidad, que dice que si yo tengo A es igual a B más C más D menos C, yo voy a hacer que esto sea una ecuación dimensional cuando yo voy a colocar sus corchetes a cada uno. Entonces voy a decir que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de D, igual a la ecuación dimensional de C, igual a la ecuación dimensional de D, igual a la ecuación dimensional de E. ¿Ya? Esto es el principio de homogeneidad. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Ya? Tenemos este cuadrito. Aquí nosotros tenemos las magnitudes fundamentales. Recordemos, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Sabemos que la unidad de la longitud es el metro, ¿cierto? ¿Cómo se va a representar? Se va a representar de la siguiente manera. Tenemos aquí la ecuación dimensional, les dije que se representa con un corchete. ¿Ya? Se representa con un corchete. Entonces, dentro del corchete va a estar la longitud, su símbolo es una L mayúscula. ¿Ya? Una L mayúscula. Entonces, vamos a tener nosotros ahí la ecuación dimensional de la longitud. ¿Cuál es? La L. La ecuación dimensional de la masa es la M mayúscula. No se olviden que tiene que estar representado o encerrado, perdón, entre corchetes. ¿Ya? Tiene que estar encerrado entre corchetes. El tiempo va a ser una T, su ecuación dimensional, una T. De la temperatura, su ecuación dimensional es teta.
¿ya? Su ecuación dimensional es θ. De amperio, su ecuación dimensional es amperio, ¿no? ¿Ya? Y de mol es N, ¿ya? Y de candela, D. Esa es su ecuación dimensional. No se olviden. Aquí en las magnitudes fundamentales no hay ningún problema porque se trata solamente de una ley. Donde vamos a ver un poquito de dificultad va a ser en las magnitudes derivadas. ¿Por qué decimos que va a haber un poquito de dificultad? Porque aquí en las magnitudes derivadas, ya por ejemplo, el área, a ver, todos los que saben matemáticas, ¿cómo es la fórmula del área? ¿Cómo es? Vamos aquí. El área, ¿cierto? El área es igual a lado por lado. Si yo quiero representar esto en una ecuación dimensional, voy a hacer que el área esté entre corchetes y digo, la ecuación dimensional del área es igual a la dimensión de la longitud por la dimensión de la longitud. Aquí, en las ecuaciones dimensionales, sí existen las propiedades de la multiplicación y la división. En este caso, tenemos la misma base, L y L, longitud, ¿verdad? Entonces digo, la ecuación dimensional del área es igual L y L. ¿Qué se hacen los exponentes? ¿Qué se hacen los exponentes, chicos? Se suman. Aquí hay 1 más 1 sería 2. Entonces, la ecuación dimensional del área es L cuadrado. ¿Ya? L cuadrado. Seguimos. Vamos a hacer la ecuación dimensional del volumen. ¿Ya? Del volumen. El volumen es, para que sea una ecuación dimensional, no se olviden, siempre debe ir entre corchetes. Digo entonces, la ecuación dimensional del volumen es igual al lado por lado por lado, ¿cierto? Este lado por lado, ¿qué cosa es? Es una longitud, ¿ya? Es una longitud. Entonces digo, la ecuación dimensional del volumen va a ser igual. Bases iguales. ¿Qué se hacen los exponentes? Se suman. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? Longitud al cubo. Entonces, la ecuación dimensional del volumen es igual a longitud al cubo. Muy bien, al cubo. Seguimos. Aquí les tengo otro. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Ahora, esta fórmula la voy a pasar a ecuación dimensional. Digo, la velocidad es igual a la distancia, la ecuación dimensional de la distancia, sobre la ecuación dimensional del tiempo. Entonces, digo yo, la distancia, ¿qué es? Es
masa, es temperatura o es una longitud.